En esta unidad vamos a observar el tiempo presente perfecto en inglés. El presente perfecto expresa una acción conectada con el pasado y el presente, pero haciendo más énfasis en el pasado. Por ejemplo, yo he vivido en Medellín desde que nací. Ese nacimiento es en el pasado, pero actualmente seguimos viviendo en la misma ciudad, entonces se toma como un presente perfecto. Yo he enviado la carta. La carta ya fue escrita y la he enviado. Cuando traducimos al presente perfecto al español, siempre vamos a colocar el he vivido, he enviado, hemos observado, ha observado. Cuando lo traducimos al español debemos utilizar esta forma. Para construir la forma afirmativa del presente perfecto, vamos a utilizar el verbo to have en presente simple. Pero a su vez este have va acompañado por el verbo principal en su participio pasado, ya sea para verbos irregulares y verbos regulares. Tenga en cuenta entonces que si vamos a utilizar have se utiliza para los pronombres yo, tú, nosotros y ellos. Y para las terceras personas, he, she, it, vamos a utilizar has. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que el verbo principal debe aparecer en participio pasado. Si es un verbo irregular, debemos utilizar el listado que ofrecen los diccionarios de verbos irregulares, y es la tercera columna que se presenta en este listado. Generalmente esa columna está formada por la primera columna sería el verbo en infinitivo, o sea, como se escribe en su forma simple. La segunda columna sería el verbo en pasado. Y la tercera columna es el participio en pasado. Pero recuerde que solamente para verbos irregulares. Entonces aquí tenemos unos ejemplos. El verbo to see, que es ver, ese verbo es irregular, debe aparecer en el listado de verbos irregulares. En su forma infinitiva, en su forma simple se escribe see. Pero al pasarlo a participio pasado, observamos la tercera columna y nos aparece que se escribe seen, igual en todas las personas. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el verbo go, que sería ir, en participio pasado sería gone. Read es una de las excepciones que tienen los verbos irregulares. Se escribe igual en su forma simple y en su participio pasado. Aquí aparece nuevamente sí y sin. Entonces debemos tener un diccionario que nos ofrezca el listado de verbos irregulares con las tres columnas. Si el verbo es regular, recuerde que le debemos aplicar las reglas que vimos con anterioridad para el pasado. Simplemente le agregamos el ed o la d de acuerdo a su terminación. Veamos entonces las estructuras gramaticales con unos ejemplos. Para oraciones afirmativas en presente perfecto, trabajamos el sujeto, el auxiliar que sería have, has, acompañado del verbo en participio pasado y su complemento. En este ejemplo decimos you have saved the information. Tenga en cuenta que como estamos con la persona you, o sea tú, vamos a trabajar con have. Y el verbo sería un verbo regular que sería salvar. En este caso le agregamos la terminación de, porque el verbo se escribe terminando en e, save. Entonces vamos a aplicarle la regla de los verbos regulares. La estructura para las oraciones negativas sería el sujeto, el auxiliar have, has negado, acompañado del verbo en participio pasado y el complemento. Recuerde que siempre negamos los auxiliares, no el verbo sino el auxiliar. Entonces en este caso, para este ejemplo sería I haven't saved the information. Yo no he salvado la información. Y para interrogativas la estructura es primero el auxiliar have, has, el sujeto, el verbo en participio pasado y el complemento. Have you saved the information? ¿Has salvado la información? Observemos entonces algunos ejemplos. Tenemos I have bought a new shoes. Esta oración traduce yo he comprado unos nuevos zapatos. Tengan en cuenta que el verbo comprar
en participio pasado se escribe de esta forma porque es un verbo irregular. Entonces, de la forma negativa, debo negar el auxiliar. Entonces quedaría I haven't bought a new shoes. Yo no he comprado unos nuevos zapatos. Y en la forma interrogativa colocamos primero el auxiliar. Have you bought a new shoes? ¿Has comprado unos nuevos zapatos? Aquí cambiamos el sujeto o el pronombre a tú para como si me estuvieran haciendo a mí la pregunta. Otro ejemplo entonces sería He has broken the window. Aquí como estamos trabajando con una tercera persona utilizamos el has y el verbo en participio pasado. Él ha quebrado una ventana. Vamos a negarlo. Recuerde que negamos siempre el auxiliar. He has broken the window. Él no ha quebrado una ventana o ha roto una ventana. Y en pregunta primero colocamos el auxiliar. Has he broken the window? Él ha quebrado una ventana.